Hola, bienvenidos una vez más a Oman, Historias del Arte y el Judaísmo en Radio Sefarat. Hoy nos vamos a ir a ocupar de un artista israelí de la primera mitad del siglo XX, aunque fallecido en 1963, cuya vida y obra oscilan entre dos puntos de luz, como si fuera un claroscuro de la época clásica, entre Europa del Norte y el Mediterráneo medioriental. Una obra que oscila por su mismo cambio de nombre, que se cambió de nombre, y por una obra marcada por un punto de inflexión en su vida personal que segmenta su obra en dos grandes bloques que a la vez no dejan de ser el mismo bloque. Es como una escalera de caracol con diferentes peldaños, pero todo girando sobre un eje. En el caso del autor que vamos a tratar, Abel Pam, ese eje va a ser el judaísmo. Abel Pam, una figura relevante de lo que hoy conocemos como la Academia de Bellas Artes de Israel, Betzalel, y un pintor que pintó toda la historia del pueblo judío entre los pogromos zaristas de fin del siglo XIX y el Holocausto a mediados del siglo XX, sin olvidar la figuración netamente bíblica y post-Ascalá, la época de la emancipación de la cultura judía en Occidente. Abel Pam había nacido con el nombre de Abba Pfefferman en lo que hoy es Latvia, en español Letonia, pero en la zona que hoy pertenece a Bielorrusia, en una población llamada Kreslavka, en el oblast de Vizbek, un sitio íntimamente relacionado con la historia del arte, predominantemente porque es la patria chica de Marc Chagall. Abba Pfefferman, o Abel Pam, si lo preferimos, nació en 1883, solo 4 años antes que su colega Marc Chagall, que lo hizo en 1887. Y ambos van a llevar una vida bastante parecida en su infancia. Abel Pam era hijo del rabino de Kreslavka y también era director de la yeshiva, por lo que Abel estudia en el Heder y tiene una notable formación clásica en el marco del mundo judío. A los 12 años empieza a recibir, no obstante, esa ortodoxia religiosa. A los 12 años, decimos, empieza a recibir instrucción pictórica de la mano de otra gran lumbrera, otro gran pincel de la zona, que es Yehuda Pen, un pintor que había sido rechazado en la Academia Imperial de Bellas Artes en San Petersburgo por no haber tenido fluidez en lengua rusa, pero que después pasará a ser maestro de el mismo Marc Chagall y por supuesto también de Abel Pam en Vizbek. En 1898 Abel Pam terminará su formación en Odessa. En 1903
será testigo de los disturbios de Kishinev en la Pascua, en Pesaj del año de 1903, que dejará una huella imborrable, y abandona el mundo del imperio ruso para radicarse en París y concretamente en La Colmena, La Ruche, esta falamsterio para artistas que no tenían medios, en el que se va a codear con lo más granado de la parte judía de lo que se dio en llamar luego la Escuela de París, es decir, Modigliani, Chagall, Pascal, Soutine, todos estos que hemos ido viendo paulatinamente en Auman en ediciones anteriores. En París, Abel Pem se va a dedicar a realizar caricaturas con cierto tono de humor de vida judía, y luego, cuando ya es conocido en París, en el año de 1912, el fundador de la Academia de Bechalel en Jerusalén, Boris Schatz, le va a llamar para que forme parte del equipo docente de Bechalel. Y él va a acceder, va a hacer un viaje inmenso desde París, con paradas en Egipto, y cuando decide que realmente se va a quedar de forma permanente instalado en Jerusalén, regresa a París para recoger sus cosas y finiquitar sus asuntos parisinos, y queda atrapado por el estallido de la Primera Guerra Mundial. En París, mientras tanto, se va a dedicar de una gran manera a realizar póster de apoyo a Francia en el asunto de la guerra, y también va a hacer, dicen que esto es quizás una de las facetas más importantes de su vida, unos dibujos que van a documentar el sufrimiento de las comunidades judías en el marco de la Primera Guerra en Alemania, en Polonia y en Rusia. Unas obras que van a ser expuestas en Estados Unidos con mucho éxito y que van a servir como documentación gráfica de la Guerra Mundial en la prensa norteamericana. En 1920, una vez acabada la guerra, él regresará a Jerusalén, donde va a haber un cambio en su forma de pintar, y empezará lo que vamos a denominar su etapa bíblica y su etapa de litografías, en las que podemos definir su arte como influido o continuador del orientalismo historicista del realismo del siglo XIX. Por esta época también se casa con Esther Nussbaum en Viena, y los dos se instalarán en el entonces incipiente barrio de Betzalel, y allí va a dedicarse hasta el año de 1924 a la educación en Betzalel, para acabar dedicándose al 100% a la creación de estas litografías, donde se nos presentan a las grandes matriarcas del judaísmo, como Rachel Imenu, Rivka, Lea, en edad casadera o recién dadas a luz, usando modelos de
las inmigraciones yemenitas o jovenzuelas beduinas ataviadas con atuendos tradicionales para bodas, con toda la parafernalia de la joyería medio oriental y también alguna matriarca en su edad adulta. No obstante, en 1948 va a haber un último cambio dentro de su obra que tiene como epicentro una desgracia importante de la que nunca se va a recuperar del todo, y es la pérdida, la caída en batalla de su hijo Eldad Pem, que va a perecer en la defensa de Gush Etzion en la guerra de independencia del mandato británico. Fallece el 13 de mayo del 48 con 20 años. Eldad Pem se dedicaba a la literatura, había conseguido ya publicar algún tipo de cuento y de artículo, y en el año de 1951 saldrá a la luz una antología de sus textos. La obra de Abel Pam está en grandes museos de Israel, empezando por el Museo de Israel y también, por supuesto, en la Galería Engel de Ben Yehuda y de Shlom Tzion HaMalka, con sus grandes compañeros fundadores del arte israelí, y va a fallecer en 1963 a la edad de 80 años. Y esto ha sido todo por hoy en Aoman, Historias del Arte y el Judaísmo. En una próxima edición, una historia completamente distinta.